Bueno, hoy es un día muy importante para la reforma educativa, como se sabe, nos confirmó, bueno, ya se sabía, se anunció ayer por la noche, lo hablamos hace unos minutos con Olga Sánchez Cordero, el tema de la reforma educativa entra en una nueva ruta, vamos a ver qué pasa en el Pleno, vamos a ver qué sucede con los actores de esta historia, en este caso los legisladores, en este caso el Gobierno de la República, en este caso el CENTE y particularmente la disidencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que en materia legislativa, ahí hay un tema principalísimo el día de hoy, del cual hablaremos más ampliamente esta mañana. Otro asunto de primer orden tiene que ver con la reforma laboral. Leía yo en estos días, un texto que publicó el Instituto de Política Laboral, que es una asociación civil que cita las declaraciones de Arturo Alcalde Giustiniani. Arturo Alcalde Giustiniani es un abogado de toda la vida de temas laborales. Hoy su hija, que a su vez tiene sus propios méritos y es la secretaria del Trabajo en México, es Luisa María Alcalde. Arturo Alcalde Giustiniani decía en estas declaraciones que la reforma laboral que se está impulsando es uno de los cambios radicales que por su magnitud impactará a nuestro país los próximos 100 años. Así lo dijo en esos términos este abogado laboralista y asesor sindical, lo dijo en un foro que organizó precisamente el Instituto de Política Laboral ahí hubo gente relacionada con el mundo sindical y laboral, la reforma que viene y su impacto en las empresas, y lanzó esta frase. No sé si está exagerando Arturo Alcalde Giustiniani con decir que los próximos años serán impactados por una reforma laboral como la que se está impulsando, pero le dejo ahí para la reflexión el dato de lo que dijo este importante abogado en México. Y sí, estamos a punto de saber si efectivamente antes del 1 de mayo tendrá México una reforma laboral. Estamos en la línea telefónica ya en contacto con Martí Batres, a quien le aprecio mucho que me tome la comunicación para hablar del tema. Martí, buenos días y bienvenido como presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Buenos días y gracias por estar en este espacio. Muchas gracias, Carmen, y muy buenos días también. Buenos días, cuéntame, ¿en qué punto estamos? Llegó la reforma laboral de la Cámara de Diputados. Yo creo que los diputados hicieron un gran trabajo. Yo coincido con Arturo Alcalde. Se trata de una reforma de largo alcance, es una reforma profunda, cambia el sistema de justicia laboral que emergió con las instituciones posteriores a la Revolución Mexicana, introduce el tema de la democracia sindical, que ha sido una exigencia de muchas décadas. Bueno. Sí, estamos escuchando. Sí, hemos tenido la lucha por la democracia sindical desde los años 40, sobre todo, en contra del charrismo sindical. Y por otro lado también establece una transparencia y empoderamiento de los trabajadores en relación a sus contratos. Empoderamiento de los trabajadores en relación a sus contratos y transparentación de los contratos, de los contratos colectivos de trabajo, lo cual nos permitirá combatir el fenómeno de los llamados contratos de protección. Entonces, son las tres líneas estructurales. Tiene más cosas la reforma, pero esas son las grandes líneas, y creo que ha sido un gran momento una coyuntura muy especial que permite esta transformación profunda en un área que estaba o intocada en sus estructuras más duras o donde se habían dado reformas pero regresivas. Entonces yo valoro muy positivamente este proceso. Ahora, ya turnamos la reforma, la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, la turnamos a la ya la turnamos a la Comisión de Trabajo y la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Hoy se citaron, tienen reunión al rato y estamos atentos a la reunión. Veo disposición de las diversas fuerzas político-parlamentarias para ayudar. Hay un consenso previo construido en San Lázaro
y creo que el consenso se va a ver fortalecido en el Senado. Esa es mi impresión, de acuerdo a lo que he platicado con los diversos actores aquí en el Senado de la República. ¿Qué cálculo haces, Martí? En todo caso, ¿cuándo estaría esta reforma votándose? Yo creo que antes de que termine el periodo de sesión, a más tardar Antes el del Día del 30 de Trabajo. abril, antes del Día del Trabajo, que por lo demás es simbólico y Por también eso. tendría su importancia. Sí, tiene su grado de importancia que sea el 1 de mayo o antes del 1 de mayo. Dime una cosa, Martí. En este contexto no puede uno dejar de pensar también que pudo o puede estar influyendo en esta velocidad, digámoslo así, la presión de los Estados Unidos, la presión del Partido Demócrata, la presión de Nancy Pelosi en específico para que México apruebe nuevas reglas que estén en sintonía con lo que ya firmó, con lo que ya acordó en el TEMEC, incluso el condicionamiento que Nancy Pelosi anunció a revisar la evaluación para el TEMEC y su probable ratificación, pues en función de entre otras cosas, de la aprobación en México de esta reforma. Así lo dijo con todas sus letras. Es un factor que influye, claro que sí, y lo hemos dicho desde el principio. De hecho, desde que comenzó la legislatura, yo he estado escribiendo sobre este tema. Escribí un artículo en el periódico El Financiero, donde especulaba sobre la posibilidad de la reforma laboral, y después otro en el Universal, más reciente, titulado Primavera Laboral. Y hablo ahí de la confluencia de varios factores. Uno es el internacional. El tema del Tratado México-Estados Unidos-Canadá sí influye en esta coyuntura. Sí presiona de alguna manera para sacar adelante la reforma laboral. Eso es cierto. No es el único factor, porque también tenemos por otro lado que se hizo la reforma constitucional en el 2017 en materia de justicia y transparencia contractual. Esa reforma constitucional ordenaba tener listas las reformas en legislación secundaria un año después, es decir, para febrero del 2018 deberían haber estado ya aprobadas. Eso no sucedió. Sin embargo, es un factor que también estaba ahí presente, sobre todo en el tema de justicia laboral. Ahora bien, y por otro lado, hay otro elemento formal que es el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que recientemente el Senado ratificó, aunque lo ratificó incluso antes de que se diera la firma del TEMEC, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ahora en octubre del año pasado. Y diría además, Carmen, sin embargo, que no debemos desdeñar, desconocer, menospreciar la lucha que han dado los trabajadores mexicanos. Hay una larga lucha por la democracia sindical. No olvidemos las gestas que encabezaron, por ejemplo, Demetrio Vallejo y Valentín Campa por democracia sindical y más salario en el gremio ferrocarrilero a fines de los años 50, razón por la cual estuvieron en la cárcel hasta principios de los años 70, más de 10 años, más de 12 años. También está el caso de de Otón Salazar y el movimiento magisterial contemporáneo al ferrocarrilero, las luchas posteriores de la llamada insurgencia sindical en los años 70, las luchas de la tendencia democrática del SUTERM, de Rafael Galván, y luego una parte de esta historia también corresponde al sindicalismo universitario, especialmente en sus inicios, así de que ha habido diversas luchas sindicales democratizadoras que han puesto sobre la mesa dos temas: democracia en los sindicatos y mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. Así de que hay una coincidencia de factores. Ya en uno de los debates presidenciales, ahí uno que se realizó en el norte del país, se tocó el tema y se habló, especialmente a pregunta del público, porque hubo preguntas del público, se habló del tema
los salarios de los trabajadores. Y el propio López Obrador en ese momento habló de que había una coincidencia en la idea de elevar los salarios de los trabajadores mexicanos con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, es una confluencia de factores que ya se venía dando y finalmente se dio, y qué bueno que sucedió. No sabemos cuándo se volvería a presentar una coyuntura favorable como esta a los trabajadores mexicanos. Estaremos, Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado, al pendiente para seguir informando y comentando este tema, pues ahora que está ya en la ruta del Senado. Así que gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Gracias a ti, Carmen, por tu interés y vamos a seguir informando. Gracias, Martí Batres, por estar aquí esta mañana con un tema de este calibre. Pues sí, la reforma laboral en México con estas características, en donde se pone por delante el asunto de los derechos de los trabajadores, la libertad sindical, el tema del derecho a la asociación, en fin, todo lo que involucra una reforma de esta naturaleza. Estaremos siguiéndolo de cerca.